Clamor popular, la voz del Perú profundo que nos hermana. Prometido, hoy día tenemos al doctor Guillermo Olivera Díaz para hacer una disertación en un momento político muy crítico e importante. El tema es acerca de la cuestión de confianza y la disolución del Congreso, que aparentemente estaría incierto. Buenas tardes, doctor Olivera Díaz, por favor. Tiene usted al escenario, a los amigos que nos siguen, dispuestos a aprender de su conocimiento. Buenas tardes. Sí, buenas tardes, amigo Miguel Huelc y Timoteo Cutipa. Gracias por esta invitación reiterada que han venido haciéndome y yo medio me he negado, esperando el momento propicio que es el de ahora, porque hay fundados rumores que a más tardar el día de mañana se plantearía por el Ejecutivo una cuestión de confianza. Y los fundados rumores que habían ya, por lo que yo me atreví a anunciar en mi Facebook esta entrevista, el señor presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, los ha confirmado el día de hoy en su viaje a Ayacucho, diciendo que va a pedir un nuevo permiso de viaje al exterior porque el primero así había sido negado. En efecto, mañana se pediría esta autorización del Congreso para que el presidente viaje al exterior y muy probablemente se insertaría la cuestión de confianza, la misma que no se había hecho en el pedido inicial, pero que sin embargo se pudo haber planteado por el canciller de la República, César Landa, con un pedido de reconsideración de esa negativa, en cuya reconsideración igualmente entraba como cuña la cuestión de confianza. Y la cuestión de confianza es importante porque al haber sido negado el viaje y de negarse la confianza planteada, tendría que disolverse el gabinete siempre y cuando, ojo, siempre y cuando nuestro primer ministro Chotán Noel Cajamarquín Noel, amigo del presidente Aníbal Torres Vázquez, habría hecho suya la iniciativa ministerial del canciller de la República. Aunque yo tenía serias dudas de que el presidente del Consejo de Ministros se involucrara en el pleito, porque él es muy escurridizo, un poco libre, ha venido escurriéndose de la cuestión de confianza desde el principio hasta el día de hoy. Siempre se ha negado a hacerlo. Se ha dejado arrinconar por el Congreso. El pobre presidente igualmente ha sido arrinconado porque Aníbal se ha convertido en el oráculo de Delfos del presidente de la República. Todo le consulta al presidente y al primer ministro porque él es jurista. En cambio, el profesor es solo profesor, pues. Y un profesor no entiende qué es esto cuestión de confianza, no entiende qué es disolución del Congreso como medida de contrapeso, de freno contra la arbitrariedad ramplona que venía ejercitando el torvo y malquisto Congreso de la República. Valga una digresión, amigo Miguel. Este problema del control político no es de hoy, no es de ayer, ni lo inventó Guillermo Olivera Díaz, cuando muchas veces he recurrido a la cuestión de confianza desde PPK, Vizcarra y por supuesto ahora del profesor Castillo. Esto ya se escribió en 1959 en un libro que tienen a la vista. Se llama La teoría de la Constitución, del profesor alemán, profesor de la Universidad de Múnich, Karl Lowenstein. Él, en esa época, 1959, ya nos hablaba del control interorgánico, es decir, del control político que deben ejercer los diversos órganos de un país, del Estado. En este caso,
el control político del Congreso es inmenso, tremebundo, tanto que lo hará temblar al primer ministro, al presidente de la República o a cualquier presidente. Porque voy a hacer un pequeño elenco de estas medidas de control político. Por ejemplo, la interpelación. Un malquisto, malhadado Congreso puede interpelar a todos los ministros cada día si es que quiere. Interpelarlo es, señores que me escuchan, preguntarle las veces que quieran, los 130 inclusive del Pleno del Congreso, para que el sumiso ministro tenga que responder a esa pregunta dentro de una interpelación kilométrica de 100 preguntas puede ser. Como ve, eso es agobiante, que haya interpelación una tras otra, día tras día, noche tras noche. Pero eso no queda ahí. Después de la interpelación puede venir una censura, es decir, ya la antesala de echarlo, de destituirlo a un ministro. Y el público que me escucha hasta la saciedad habrá escuchado el nomen juris vacancia. Hay una vacancia planteada, rechazada desde su admisión a trámite, una segunda vacancia que se tramitó y que el Pleno lo rechazó y que vendría una tercera vacancia. Luego esas llamadas acusaciones constitucionales por delito de función o por delito común, las investigaciones a las que un bendito Ventura, que es más bien desventurado de Fuerza Popular, está acostumbrado a decir hasta que vamos a citar a los padres del presidente para que nos presenten sus títulos de propiedad del helipuerto que han hecho al lado de su casa para que analice el helicóptero del presidente. Y así sucesivamente, pues, nos encontramos con este control político intenso, frecuente, que puede terminar en una suspensión del presidente, en una destitución del mismo y en su inhabilitación hasta por 10 años después de que termine su mandato. Como ven, frente a estas medidas de control terribles, terroríficas, la Constitución, con Carl Lubinstein aquí al frente mío, en su libro Teoría de la Constitución, se habla de los contrapesos, del control interorgánico. Así como tú me interpelas, me censuras, me suspendes, me destituyes, yo también tengo medidas de presión contra ti. Por ejemplo, la cuestión de confianza, una medida de contrapeso. Señor, tienes que aprobarme lo que yo te pido. Si me desapruebas, me niegas la confianza, y si lo haces 2 veces a mi gabinete, yo te puedo disolver. Y estas son 2 figuras jurídicas de corte constitucional, es decir, de esencia, naturaleza y significación democrática. Con estas medidas de corte constitucional, cuestión de confianza y disolución del Congreso, el suelo sigue parejo, está parejo y seguirá siéndolo, por lo que no hay que dar mucho brinco cuando se habla de cuestión de confianza y de disolución del Congreso. Ya se hizo una vez y se puede hacer otra vez. ¿Y por qué se llega a cuestión de confianza y a disolución del Congreso? Porque ya no hay a quién apelar. Si ya está el Congreso como está, porque ahí están los Montoya, ahí están las Patricias, ahí está la dictadura de la mafia congresal, ahí está la arbitrariedad. Yo tengo que defenderme con figuras constitucionales como es la cuestión de confianza y la disolución del Congreso, para que sea el pueblo, el soberano, el poderdante, el que resuelva este nudo gordiano. ¿Cómo se resuelve? Con una nueva elección del Congreso, para que ya no vengan las Patricias, para que ya no vengan los Montoya, porque no podrían postular. A eso se debe que ahora no más tenemos a las Bartra, no más tenemos a las Letona, no más tenemos a ese que no tiene manos, a que apellida Galarreta, no más tenemos a los Miki Torres, a esos que llevan papel higiénico a Keiko cuando está detenida. Que queremos un nuevo Congreso. Ojalá tengan la valentía los nuevos congresistas cuando se llame a esta nueva elección del Congreso de plantear todas las medidas del control que corresponde si el que Congreso vendría a menos. Y entonces pues nos encontramos en un momento importantísimo, trascendente, porque el día de mañana puede haber la primera cuestión de confianza que Aníbal Torres Vázquez por Tembleque no la ha querido plantear. Es que mi condiscípulo, quizá mi ex amigo, mi paisano, mi codepartamentano de Cajamarca, parece que le gusta la poltrona
mullida. Parece que le gusta la faltriquera llena o plena de no sé qué. Aníbal, de los 1.500 departamentos que tu hermano construye o construyó en un lugar de la selva, multipliquen 1.500 departamentos por unos $100.000 cargamento, eso aparece de cientos de millones o de soles o de dólares. Por eso es que no se ha querido plantear su cuestión de confianza, porque él quiere seguir primero de consejero al oído de don Pedro, luego de ministro de Justicia, por fin de primer ministro y ojalá hasta las calendas griegas de primer ministro, porque él no quiere dimitir cuando se negara la confianza, él no quiere que lo echen, él quiere echarlo más bien al presidente si que fuera el caso. Por eso es que rechazo esta postura tembleque, dubitativa de Aníbal Torres Vázquez por no haber hecho uso de una figura jurídica constitucional como es la cuestión de confianza de la que me estoy ocupando. Y gracias por el monólogo, permítame una segunda pregunta que usted me haga, don Miguel, encantado. Claro que sí, doctor. Bueno, lo primero que nos gustaría saber es que usted actualice la información, porque usted ha salido a decirnos ahora de que se estaría presentando mañana la primera cuestión de confianza. Me dice usted por una solicitud de un nuevo viaje del presidente o por el mismo viaje al que había sido invitado. Nos gustaría que nos precise y cómo así es que usted piensa que se estaría dando, se estaría llevando a cabo esta primera cuestión de confianza. Ya, fíjese, todas las medidas de control político no tienen tope en la Constitución. Vacancias se pueden tramitar varias veces, aunque todas las veces se niegue, pero igual puede haber una última solicitud de vacancia. Interpelaciones, igual, censuras lo mismo. Del mismo modo, el presidente de la República tiene que tener la anuencia u autorización del Congreso para viajar al extranjero. Ya se hizo una primera petición, le fue denegada. Contra esa negativa, solo cabía plantear por el canciller César Landa la reconsideración para que con ella entrara como cuña una cuestión de confianza. Y la reconsideración es, revoquen su negativa, denme permiso para irme al Vaticano a besarle las manos al Papa y además, de repente dice don Pedro Castillo Terrones, además a mí me gusta viajar y si es con mi esposa mucho mejor. Como quiera que al parecer no van a plantear la reconsideración, entonces tienen la oportunidad de hacer una segunda petición del permiso de salida de viaje al exterior, que se puede hacer pues cambiándole de itinerario, cambiándole de fecha, ya no del 12 sino a partir del 13, con lo que se convierte en una nueva solicitud. Y con el anexo adicional en el mismo texto del papel de la solicitud, la cuestión de confianza planteada, la que luego se oraliza y comienza a tramitarse la cuestión de confianza y el trámite es tremebundo, medio estremecedor a niveles de los parlamentarios, porque cuando se disuelve el Congreso, ellos dejan de ganar sus sueldos jugosos por los 4 años que faltan. Por eso es que se plantearía, ya lo anunció el presidente en Ayacucho, una nueva petición de permiso de salida. Y si viene en 5 líneas la cuestión de confianza, le aseguro que ya no se orinarán de miedo, si no le van a dar el permiso que viaje al exterior, con lo que la cuestión de confianza ya no opera su negativa, no se rehúsa, no se rechaza, no se desaprueba, porque se está aprobando la petición. Así, con esa puntualidad, quiero informar a nuestro público oyente que el artículo 132 de la Constitución Política, en su último párrafo, permite plantear de cuestión de confianza por cualquier iniciativa ministerial, cualquiera, como es el permiso de salida que ha planteado el canciller en favor del presidente de la República y que fue denegado. Cualquier medida, cualquier iniciativa ministerial. Sin embargo, el Congreso de los Montoya, de los Cueto, de las Patricias, de las Chirinos, de las Juárez, que dan lo mismo, dictaron una ley, la 31.355, 19 de octubre del año 2021, eliminando prácticamente la cuestión de confianza.
y eliminando prácticamente la disolución del Congreso. Dice esta ley, inconstitucional por supuesto, ilegítima, 31.355, que solo se puede plantear la cuestión de confianza en las hipótesis, en las materias que esa ley lo indica, y que lo que resuelva el Congreso por una cuestión de confianza planteada será interpretada esa decisión congresal por el mismo Congreso, lo que significa que de Guatemala a Guatepeor, porque Guatemala en el artículo único dice ya no cuestión de confianza por todos los casos que quiera la Constitución, sino los que esta ley indica, que son pocos. Pero al final, si la decisión va a ser interpretada por el Congreso, entonces cualquier interpretación va a ser en favor del Congreso y nunca habría disolución del Congreso, porque nunca en la realidad se negaría la confianza, porque la interpretación última, lo dice esta ley, corresponde al Congreso. Pero señores que me escuchan, los juristas, los señores abogados, fiscales, jueces, la Constitución política, esa cuestionada cuando no había un momento constituyente por Alberto Fujimori y su Congreso Constituyente de Izquierda Democrático, en 1993, establece que las reformas constitucionales tienen un trámite determinado, dos legislaturas, referéndum, etc. Pero esta ley 31.355 no es una ley de reforma constitucional, es una ley ordinaria. Y por una ley ordinaria aprobada por insistencia en una sola legislatura, no hay posibilidad alguna de reformar ningún articulado de la Constitución. Sin embargo, ellos pretenden haberlo hecho, en donde lo que se decía cualquier iniciativa ministerial por la Constitución política, esta ley dice no, solo en tales casos. Y en esos pocos casos, lo que yo decida como interpretación es lo que vale. Por lo tanto, la cuestión de confianza sería cero, eliminada, la disolución del Congreso nunca vendría, porque el Congreso pues jamás aprobaría una negativa que sea la antesala de una disolución. Y esa ley que se aprobó por insistencia, es decir, dada por el mismo Congreso, por supuesto producto de Malcri Carmen Alba Prieto, que apretaba en todo al presidente, Prieto que apretaba mejor, esa ley fue cuestionada por el Ejecutivo, pero por un Aníbal Torres Vázquez blando, que no forma opinión pública salvo en las plazuelas, que no se ocupa como jurista del derecho. Esa ley se planteó entre gallos y medianoche en silencio y no tuvo la mayoría respectiva para ser declarada fundada la demanda de inconstitucionalidad, porque los del Tribunal Constitucional anterior también pues eran productos de su propia maña. Estas demandas de inconstitucionalidad necesitan 5 votos para ser declarada fundada y por lo tanto inconstitucional una ley. Solo hubieron 4 votos y por lo tanto no hubo nunca la decisión final. Y está en vigencia esa ley, pero en vigencia una ley ordinaria puede restringir los casos constitucionales de una cuestión de confianza, jamás. En vigencia esa malhadada ley puede decir que solo el Congreso es el que interpreta la decisión sobre una cuestión de confianza, jamás, porque por ley ordinaria no se reforma la Constitución, entonces eso no puede aplicarse. De allí que don Aníbal Torres Vázquez haga suya la cuestión de confianza que plantee mañana el canciller, porque es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, el que pide el permiso de viaje al exterior del presidente, haga la cuestión de confianza en su texto y el presidente del Consejo de Ministros tiene que hacer suya esa cuestión de confianza para que en la hipótesis que se niegue el viaje del presidente a Europa esté negada la confianza y en consecuencia tenga que dimitir todo el gabinete. Es decir, Aníbal Torres Vázquez tendría que perder su fajín. Pero como eso no permite la disolución del Congreso, el señor presidente de la República, de nuevo con cierta maniobra, con cierto jubileteo,
quizá lo propondría al mismo Aníbal Torres Vázquez como presidente del gabinete, del Consejo de Ministros, y por supuesto, como ya se le hizo dimitir una vez, se le tendría que aprobar la negativa de la confianza de nuevo, porque el Congreso no puede jugar hoy sí y mañana no, de acuerdo a mi sueldo. Entonces, en una segunda negativa, de nuevo tendría que dimitir el segunda vez propuesto Aníbal Torres Vázquez, y ya no habría la posibilidad de una tercera dimisión, y por lo tanto quedaría enseñando su cátedra universitaria en San Marcos don Aníbal Torres Vázquez, habría perdido su sueldo, su faltriquera llena y su poltrona arrellanada, en donde siempre va pues a reunirse con los que se reúnen y que todos sabemos. Adelante, amigo Miguel. Sí, sí, doctor. A ver, yo tenía entendido, usted corríjame, de que el primer ministro, después de haber sido negada la confianza, digamos, no podía continuar en el gabinete como primer ministro y tal vez podía ocupar el cargo de ministro de Justicia, se me ocurría. Pero bueno, eso es algo que usted ya aclaró. Ahora, el tema es el siguiente, doctor. Incluso omitiendo esa ley constitucional que dio el Congreso, igual se necesitan de dos cuestiones de confianza, ¿cierto? Así es. Para el cierre del Congreso. Así es. ¿No es así? Sí, le reitero, le explico, mire. Adelante. Para que caiga el gabinete, tiene que el Congreso haber negado el permiso de viaje al exterior del presidente y por lo tanto la confianza planteada. Pero para que se dé la dimisión del gabinete, tiene que esa cuestión de confianza hecha por el ministro de Relaciones Exteriores ser apoyada, hecha suya por el primer ministro. Y cuando el primer ministro es el que plantea la cuestión de confianza, al ser rechazada, rehusada o negada, dimite todo el gabinete, por lo tanto Aníbal Torres Vázquez queda fuera del cargo. Pero el presidente, dije, como cubileteo, con maña, a pesar de que no debería poner a ningún ministro de todo el gabinete dimitido, se viene haciendo por todos los presidentes que reiteran, lo cambian de una poltrona a otra poltrona, de un fajín a otro fajín. Pero si quiere hacerlo con más maña, lo reitera a Aníbal de primer ministro o en cualquier ministerio, y a los mismos 19 los rota, y el Congreso no tiene sino la oportunidad de ser consecuente y decir, como ya rechazamos el viaje y dimitió el gabinete y ahora es un gabinete de nuevo el mismo, el monocolor, entonces tenemos que ser consecuentes con nuestro rechazo al viaje, con nuestra negativa de confianza, la primera, para que haya una segunda. Y cuando ya hay una segunda dimisión del gabinete por negativa de la confianza, el artículo 133 de la Constitución Política le da facultad al presidente para disolver. Ya ustedes saben quién le gustaba esa palabreja, ¿no? Y en ese mismo decreto supremo, el presidente tiene la obligación constitucional de convocar a elecciones de un nuevo Congreso en un plazo muy pequeño, muy perentorio. Y mientras ese interregno el presidente de la República estaría solo, gobernaría mediante decretos de urgencia. Si se da esa hipótesis, es decir, don Aníbal Torres Vázquez ya no podría ser por tercera vez primer ministro, ni por segunda vez ministro de Justicia, ya tendría vergüenza después de haber sido rechazado 2 veces, ¿no? Aunque Aníbal, yo no sé si conoce la vergüenza, ¿no? Ahora, doctor Olivera Díaz, una pregunta más que también circula, digamos, dentro de los temas políticos actuales. Se sabe que también se está motivando una figura de suspensión presidencial. Inclusive me parece que algunos abogados, digamos, que no que tienen una imagen de independientes, están viendo la manera de promover ese tipo de figura de una suspensión, me parece en este caso dictaminada por el Poder Judicial. Le explico. Le explico. Eso ya lo he dicho N veces.
el señor presidente de la República se encuentra con 6 investigaciones preliminares, las mismas que fueron rechazadas por su abogado. Pero ese rechazo que hizo su abogado también fue contestado inmediatamente por la Fiscalía de la Nación, rechazando esa nulidad que él planteó, nulidad absoluta, dizque. Y contra esa negativa que hizo la Fiscalía de la Nación, es que la defensa del presidente recurrió en tutela de derechos, que significa, señor, en la Fiscalía de la Nación me están negando el derecho de no ser investigado, porque según el artículo 117 de la Constitución no me pueden acusar, y entonces si no me pueden acusar, ¿por qué me investigan? En consecuencia, usted, señor juez supremo, anule estas investigaciones preliminares. Pero desventurosamente para el presidente y para su abogado, el juez supremo ya rechazó la tutela de derechos, porque no existe el derecho de no ser investigado durante mi mandato como presidente. De allí que las investigaciones preliminares están en pie, no en aplicación del artículo 117 de la Constitución, no, porque allí en efecto no se habla de la palabrita investigar, solo se habla del presidente no puede ser acusado durante su mandato, salvo por 1, 2, 3, 4, 5. En ningún momento hay la palabra investigar. Pero la Fiscalía de la Nación apeló a un tratado internacional, una convención de las Naciones Unidas sobre la corrupción contra ella, que también es parte de nuestro ordenamiento jurídico constitucional. Por lo tanto, tan lo mismo da citar un artículo de la Constitución como un artículo de un tratado internacional constitucionalizado por nuestra misma normatividad constitucional. Por eso es que hay las investigaciones preliminares en pie en aplicación de este tratado internacional, que es del 2001, ¿eh? No es de ayer, no lo ha dado este Congreso, no, nada los Montoya, nada las, ni siquiera las Bartra, nada, ni los Galarreta, ni los Miki Torres, el 2021, ¿ve? Lejos. Y además, luego de esa convención multinacional, tratado internacional de la ONU, que integró el Perú, que suscribió el Perú, que ratificó el Perú, se dieron 2 leyes, la ley 27.399 y la ley 27.999, que las dos permiten medidas cautelares dentro de cualquier investigación preliminar. Y por supuesto, si ya las investigaciones preliminares a cargo de la Fiscalía de la Nación están validadas por un juez supremo, entonces el fiscal de la Nación se encuentra expedito para pedir medidas cautelares que son muy discutidas, muchas, entre ellas la suspensión. Además, para la información de la audiencia, la propia Constitución Política, en su artículo 114, me parece, no estoy con un papel al frente mío, habla de la suspensión del presidente. Suspensión del presidente aunque haya sido elegido, porque solo se suspende a quien ha sido elegido. Y recuerden lo que yo mencioné en esta pequeña introducción, también la Constitución habla de la destitución del presidente y también de la inhabilitación de un presidente en funciones, porque solo se restituye a un presidente que está en funciones. Así que eso de que fue elegido y hay que respetarle los 5 años, no, eso es empirismo, pues, eso no es juridicidad. Un presidente puede ser suspendido, destituido, inhabilitado en aplicación de esta normatividad que se encuentra vigente y aprobada por la Fiscalía de la Nación y validada por un juez supremo. Y solo el juez supremo el que puede dictar la suspensión. ¿Por qué? Porque estas investigaciones preliminares se encuentran a cargo de la Fiscalía de la Nación, con solo un escrito
en donde se acumulan las 6 investigaciones que haga la Fiscalía de la Nación con los recaudos de esas 6 investigaciones ante el juez supremo de investigación preparatoria, que ya se encuentra en funciones por estas investigaciones contra el presidente. Él, al día siguiente de esta petición, puede dictar la suspensión, porque las leyes lo permiten, las indicadas 27.399, 27.999 y el artículo 114 de la Constitución Política. Las 3 normas, una constitucional y 2 de corte legal, hablan de la suspensión, y esa suspensión pues se puede dictar por el juez indicado respectivo de investigación preparatoria sin audiencia pública, tal como una detención preliminar. Recuerden que la detención preliminar contra Alan García Pérez lo hizo el requerimiento el fiscal José Domingo Pérez. Ese mismo día lo dictó, creo que Carguancho, y a las 6 de la mañana del siguiente día ya estaban en la puerta del presidente para detenerlo, aunque él prefirió tirarse un tiro, ¿no? Y no ser detenido. Alan García Pérez. No era presidente en función. No importa, pero este tema del antejuicio político rige por un buen tiempo, ¿no? En efecto, él no era presidente, pero sí contra los presidentes también las investigaciones preliminares al que me he referido se pueden pues iniciar, y ya se han iniciado, están en camino, el juez, es decir, el Poder Judicial las ha validado, son legítimas, y allí operan las medidas cautelares, entre ellas la suspensión. Y la suspensión pues puede durar 1 año, 2 años, porque todavía se encuentran en investigación preliminar y luego pasan a investigación preparatoria, y la investigación preparatoria todavía no es acusación. Una causa en investigación preparatoria puede durar 1 año, 2, 3, 4, hasta que termine el 2026 su mandato del presidente, pero ya se encuentra con detención en la investigación preparatoria sin violarse la Constitución, porque la Constitución en su artículo 117 solo prohíbe acusar, y solo se acusa al final de la investigación preparatoria, durante cuyo interregno estaría suspendido, sea por petición de la Fiscalía de la Nación o por petición de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que las leyes citadas dicen que se puede pedir una medida cautelar desde el mismo inicio del procedimiento, lo que significa que estas subcomisiones, que ahora la comanda una Camones es Lady Camones, se está tardando, todavía estará legañosa, porque desde el propio inicio que ella asumió la dirección de la subcomisión ya ha podido plantear esta medida cautelar. No lo ha hecho, pero lo pueden hacer de un día a otro, ¿eh? De un día a otro, y quizá lo hacen hoy porque me escuchan, lo hacen mañana y ya no viaja el presidente a Europa, ¿eh? Así que las papas queman. Mañana a primera hora, 8 de la mañana, el canciller debe estar presentando su escrito en el Congreso del permiso de salida al exterior, con la cuestión de confianza inmediata, para que el trámite es ipso facto. Tiene que darse el trámite dentro del lunes o dentro del martes, porque el viaje es el 2C. Doctor, entonces en su opinión estamos llegando a un punto de quiebre. Vamos a decir, quien acciona primero el gatillo puede ser que hiera de muerte a su contrincante. Así es, y eso es lo jurídico. En ambos casos es lo jurídico. Ya lo fáctico es lo que llama Aníbal, que vengan las calles y derramen sangre, y también nuestro Antauro, que está en el sur y está buscando 500,000 para que lleguen a las calles y luego al Congreso. Y ese es el tema fáctico del que no me ocupo, ¿no? Yo me ocupo de la posibilidad jurídica, pero no promuevo ninguna de las medidas. Yo no estoy en ninguno de los dos bandos, ojo, en ninguno de los dos bandos. Mira el término que empleo, ¿no? Porque se hablan de bandas criminales, ¿no? Organización criminal, que es el término que pone la ley, Guillermo Olivera no, y que la ley lo emplea la Fiscalía de la Nación y habla de organización criminal, y el mismo juez habla de organización criminal. Por favor, no hoy. La prisión preventiva contra Keiko Sofía Fujimori
era por ser lideresa de una organización criminal. Y eso fue así hecho constar en el requerimiento del fiscal provincial, en la resolución del juez Carguancho, en la resolución de la Sala Penal Superior y en la resolución de la Sala Penal Suprema, en donde hubo discordia, y me parece que fue la votación 5 votos a 2, en donde se aceptaba el término organización criminal porque es el nombre del delito por el que se encuentra imputado aún ahora Keiko, y por el mismo término, fonema, vocablo o frase que se encuentra imputado don Pedro Castillo Terrones. Muy bien, doctor. Doctor, para concluir una pregunta, ya que usted ha tocado el tema de Keiko Fujimori y usted es un especialista en el tema penal. Una de las cosas que se discute bastante es la posibilidad de llevar con éxito la acusación de lavado de activos contra Keiko Fujimori. Esto en función de que aparentemente no habría manera de demostrar que ellos tenían conocimiento de que el dinero que les llegó era un dinero ilícito, y en esa época no era ilegal recibir aportes de campaña. ¿Podría también usted aclarar ese asunto, por favor? Sí, fíjese. Ya la acusación contra Keiko ha sido formulada. Durante 2 años o más ya hubo contra esta acusación formal lo que se llama el control judicial de la acusación. Pasaron 2 años y ya esta inefable triple candidata a la presidencia de la República perdió ese control judicial de la acusación, pero ha ganado varios años en libertad. El próximo paso sería ya pasar a la etapa llamada del juzgamiento. Y para pasar a la etapa del juzgamiento, porque ya se aprobó la acusación fiscal en su control judicial, no hay posibilidad de hacer una nueva calificación jurídica todavía. No hay que decir si es que vale la nueva ley en donde no es lavado de activos tal conducta, y en donde sí lo era el lavado de activos en conducta genérica anterior. Eso se ventilará en el momento del fallo. Ojo, en el momento del fallo. Inclusive una novedad. Desventurosamente llegó a ministro de Justicia un condiscípulo mío, Aníbal Torres Vázquez. Pasaron varios meses de ministro de Justicia y jamás se le ocurrió modificar una coma del proceso penal, ni un punto acápite, ni una frase, porque él no entiende estas cosas. Si él habría sido un avisor proyectista, y no lo es tampoco Félix Chero, habría planteado desde el inicio que el control judicial de la acusación fiscal se suprima, se elimine, porque eso es búsqueda de impunidad, eso es búsqueda de dilación con fines de prescripción, y eso buscan los Nagasaki, y eso buscan los Sabanto, y eso es lo que no ha debido permitir este gobierno, siquiera proyectando la ley. No lo hizo el ministro de Justicia Torres Vázquez, ni lo ha hecho ese Félix Chero. Todavía lo pueden hacer si es que no los votan. Ojalá eso suceda. Ok, doctor Guillermo Olivera Díaz, entiendo que usted tiene una reunión que nos avisó. Solamente para trasladarle acá los comentarios de algunos de los amigos que nos siguen y que quieren saber en qué medida usted estaría dispuesto a asesorar al gobierno o al presidente Castillo para tratar de salir, digamos, avante con estas gestiones que está tratando el Congreso de implementar en contra del Ejecutivo. En el entendido, doctor, de que no es el tema del presidente Castillo al que hay que defender como persona, sino lo que hay que defender es la institucionalidad y la democracia. ¿Qué opinaría usted al respecto? Mire, ¿se animaría a meterse al ruedo? Don Pedro Castillo Terrones me ha hecho una infinidad de peticiones para que lo apoye jurídicamente hablando, pero lo ha hecho en forma sinuosa, lo ha hecho tras bambalinas, utilizando a Aníbal Torres Vázquez. Me hizo llamar antes del 14 de junio del 2021 y yo fui el 14 de junio.
También me hizo llamar el 17 de junio de 2021, también fui y me llamó Aníbal Torres Vázquez. Y me llamó Pedro Castillo Terrones el 22 de junio de 2021. Y me dijo que me apoyaba y que era yo su vocero, es decir, me puso en el cielo. 22 de junio de 2021. Y por lo que yo defendí en millones de reproducciones de mis videos, logró ser proclamado presidente de la República. Tiempo después me envió a un abogado, Eder Vitón Burga. Me convocó por las inmediaciones del Palacio de Gobierno, por fin me recibió tras bambalinas en un café, me hizo pagar su desayuno y me plantearon cosas y yo le contesté y hasta ahora no tengo la respuesta de este Eder Vitón Burga. Me vino a mi estudio 20 de diciembre del año 2021. Ojo, ¿qué día es este? El día que allanaron Palacio de Gobierno. Y vino Eduardo Pachas y me dijo que me traía saludos de Aníbal Torres Vázquez, quien me ponderaba, quien me alababa, me aplaudía. Y me traía, por supuesto, el encargo del presidente de la República por este tema del allanamiento. Y él me trajo 4 actas de allanamiento del 20 de diciembre del año 2021. El acta 1, el acta 2, el acta 3 y el acta 4. Y que me lo entregó Eduardo Pachas, fechadas ese mismo día cuando el presidente había sido allanado. Planteé cosas y nunca más me contestaron. Nada. Hasta que un 1 de marzo del año 2022, 1 de marzo de 2022, me encontraba en Chiclayo y recibo un mensaje de Vladimir Cerrón Rojas diciéndome que estaba acordada una cita mía con el presidente, 1 de marzo de 2022. Vine, claro, de Chiclayo, porque yo soy respetuoso de la institucionalidad del presidente de la República y de quien fuere esté detrás de este cargo. Vine y con Valdemar Cerrón Rojas se proyectó una conferencia mía en vivo en el frontis del Congreso. Asistí, por supuesto, bien internado todavía. Allí le contesté al señor presidente de la República en vivo. Se transmitió todo lo que dije por Canal N, todo. Se transmitió todo lo que dije por radioprogramas del Perú, todo. Que fueron 35 minutos. ¿Quién lo pagó? No lo sé. Pero ese mismo día, 1 de marzo de 2022, 8:30 de la mañana más o menos, ahí tendrá el teléfono que me llamó la persona correspondiente. Yo también tengo mi teléfono en donde fui llamado y quien me llamó se llama Vladimir Cerrón Rojas. Me dijo, maestro, así me trata. He conversado con el sombrero, se rió. Con Pedro también se rió. Ya se sabe quién es sombrero y quién es Pedro. Y me ha dicho que le diga. Que se entiende la defensa de la vacancia, está aceptada, pero que tiene usted que coordinar con el inefable Aníbal Torres Vázquez. Jamás puedo coordinar con un personaje, con un sujeto como este Aníbal Torres Vázquez. Por eso es que no se produjo mi concurso con el presidente. Ni va a producirse. Y gracias, me despido porque ya tengo la otra cita. Gracias, más bien, doctor Olivera Díaz. Ha sido siempre un placer. Lo vamos a volver a convocar porque estoy seguro que... Hola, hermana y hermano, campesino, obrero, ama de casa, estudiante, profesional. No te dejes manipular por los medios de los millonarios. Quédate con nosotros, Clamor Popular TV. No a los monopolios, Causachum Perú. Queridos hermanos y hermanas, suscríbete a nuestro canal Clamor Popular FM, la voz del Perú profundo que nos hermana. Comparte, difunde, danos tus importantes likes para que este canal crezca y apoya nuestro esfuerzo con tus aportes solidarios en la medida de tus posibilidades, aunque sea con un granito de arena. En la descripción de los programas encontrarás los datos necesarios. Mi gratitud enorme a los que nos han apoyado. Un abrazo afectuoso a cada uno de ustedes, a todos y todas.